en Éxodo capítulo 2. ¿Cuántos vienen con gozo esta noche? Vamos a voltear con lo que tienes al lado. Y mira si viene con gozo. Si no viene, dale un bibliazo. No, no te creas. Si ves que se está durmiendo, dale un zape santo. ¿Cuántos vienen con sueño esta noche? Ya están ahí en Éxodo capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Ya es una historia conocida. Creo que viene tiempo de hablar de historias no conocidas, ¿no? Dice Éxodo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de los juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Versículo 6 dice: y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Papá, te damos gracias, papá, esta noche. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, Señor. Que sea tu palabra, Señor. Que mi boca pueda extraer, Señor, lo que hay en tu corazón, papá, en esta noche, Señor, para tu iglesia, para tus hijos, papá. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar? Yo creo que somos pocos, pero ruidosos. Ya ven, esa es la actitud, iglesia. Saben, estamos viendo nuestra serie de experiencia. Ya perdí en qué parte vamos. Llevamos varios miércoles hablando sobre este tema. Hoy traía otros pasajes, pero de repente en la tarde Dios me movió y me llevó a estancarme en estos versículos. Para poner un poquito de contexto a la historia, sabemos que en el capítulo anterior Faraón dio la instrucción que le dieran cuello a todos los niños nacidos de los hebreos, porque ya había visto que crecían y crecían y él no se detenía. Y entre más los oprimía, más crecía, más se multiplicaba. Y esto me llega a pensar y a entender que cuando el enemigo más quiere oprimirte es cuando vives más tiempos o experimentas más tiempos hermosos en la presencia de papá. Tal vez muchos queremos ausencia de problemas, de opresión, pero en medio de todo eso experimentas el favor, la gracia, esa esperanza de lo que cantábamos hace rato, que Él nos ama y que en medio de todo eso su favor está en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estaba la historia así.
Faraón había dado una instrucción, había dado un edicto y había establecido que murieran todos los niños nacidos de las hebreas. Pero nos encontramos en estos versículos que leímos que hubo una mujer que se atrevió a no obedecer ese edicto, que se atrevió a hacer algo que a lo mejor no muchas mamás se hubieran atrevido a hacer, y arriesgó la vida del niño, por supuesto. Bueno, ya la niña del niño ya estaba en juego, ya estaba dictada que tenía que ir al río y morir ahí. Pero también estaba arriesgando su vida a desobedecer un edicto del faraón. Era una mujer que se atrevió a hacer lo impensable o más allá de lo que estaba establecido para procurar y hacer que la vida de su hijo fuera salvo. Hay que entender algo, iglesia. La mujer representa a la iglesia. En la Biblia, cuando hablan de la mujer, representa muchas veces a la iglesia en lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en un lugar. Y durante este tiempo lo vamos a entender. Tal vez yo me quedaba pensando, solamente habla de la mujer, pero no habla del papá. Pero si te vas a Hebreos 11, podrás ver que habla sobre la fe. Y habla sobre la fe de la madre y del padre de Moisés. Yo creo que es algo cuando la familia se une y cree en Dios. Porque podemos afirmar con Hebreos que la mujer y el varón, los papás de Moisés, tenían y creían en un Dios todopoderoso. Creían en un Dios que podía hacer algo grande en medio de esa situación. Entonces, la intención de la mujer o la acción de la mujer va con toda la intención de que tenía una esperanza que estaba sobre su vida. Una esperanza que tenía sobre que iba a guardar la vida de su hijo. Y es lo que debemos hacer como iglesia, de tratar de cuidar la vida de las personas que llegan a este lugar. Y me adelanté un poquito porque la mujer dice que lo puso en el río, a la orilla del río. La iglesia fue diseñada para empujar a las personas a la orilla de encontrarse o tener una experiencia con papá. Nosotros como iglesia no fuimos creados para convencer a las personas, para tratar de hacer que las personas a la fuerza entren al reino. No, el trabajo de la iglesia es para empujar, llevar a las personas a que tengan un encuentro a la orilla en el río de Dios, que puedan tener una experiencia con la presencia de papá, y que sea papá que se encargue de hacer lo que tenga que hacer en la vida de la persona. La iglesia no es para convencer a las personas a que se encuentren con Cristo. La iglesia fue diseñada para que empujara a las personas, para crear la atmósfera, para que las personas tuvieran una experiencia con la presencia de papá. La iglesia fue creada para eso. Hay que entender que nosotros, con nuestro testimonio, con lo que compartimos, con lo que las personas ven de nosotros, créeme que arrastras a la gente a que tenga una experiencia con Dios. Y la iglesia fue diseñada para eso. Este lugar debe ser un lugar donde se creen experiencias con papá. Dios va a usar tu vida y debemos de tener eso grabado en nuestro corazón, que Dios va a usar a cada uno de nosotros para poder hacer que las personas se acerquen a Dios. Y una vez que se acercan a Dios, ya déjale el trabajo a papá, porque el río se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer en tu vida. No es la iglesia que tiene que cambiar a las personas. La iglesia tiene que acercar el reino. Tiene que llevar a las personas a que se acerquen al reino para que experimenten un tiempo con papá. Si entendemos eso, entenderías tu labor aquí en este lugar. Entenderías tu labor cuando estás en tu casa. Entenderías tu labor cuando estás en el trabajo. Entenderías que tu función es que más personas a través de ti puedan tener una experiencia con Dios y que sea papá tocando sus vidas. Pero bueno, me salió un poquito del tema. Me quiero volver otra vez al tema. La mujer prepara
para que su hijo fuera introducido en el río. Bueno, primero lo guarda 3 meses. Y me llama también la atención que dice que era hermoso. Digo, bueno, ya, ¿cuántas mamás ven a su hijo y dicen, no, ese es más guapo, ese es más galán? Ven a su niña, es la más hermosa, la más preciosa. Oh, ¿qué onda, mamás? Pocas. Yo pensé que aquí iban a gritar, ahí él, y dile a tu mamá, ¿qué onda? Un amén de perdido. Imagínate, el niño acaba de salir. ¿Han visto los niños cuando recién salen? Hinchados, todos así. Ya ven, sale Flor a la luz. Y me llega a ver la expresión de la mujer. Y no solamente la mujer, yo creo que fue la familia, los padres. Y me lleva a entender el punto de las experiencias con Dios de nuestros hijos. Y hablando como iglesia, porque la madre tal vez representaba a la familia, pero la madre también representaba la autoridad. De los que estamos puestos en autoridad como liderazgo, de poder expresar y llevar a las personas que se conecten con Dios, de preparar el terreno, de preparar toda la atmósfera para que las personas tengan una vía de cómo conectarse a tener una experiencia con Dios. Pero también me enfoco en los papás, que los papás debemos estar encargados de que a través de nuestras vidas nuestros hijos puedan tener esa experiencia con Dios. Imagínate la vida de Moisés. Creció varios años con su mamá. Hablan los expertos, los historiadores, los estudiosos de la palabra, que en ese tiempo el desteto hablaba sobre de 3 a 5 años que Moisés tuvo que pasar con su mamá. ¿Tú crees que no le dijo, tu vida estaba destinada a morir? Tu vida estaba terminada a que tuviera una historia corta, una historia que no iba a durar más que unos días. Pero yo me atreví a esconderte 3 meses. Pero después de esos 3 meses me atreví a preparar todo un lugar para que cuando te pusiera en la orilla del río, tu vida fuera cuidada. Y que el río, cuando entraras al río, no te ahogara, no te sumergieras. Porque no sé si todas las mamás, porque la Biblia no lo habla, se atrevieron a hacer lo que hizo esta mujer. Tal vez a lo mejor otras por el miedo agarraban a los niños y órale, lo aventaban al río. Pero vemos aquí la expresión de una mujer que hizo y cuidó hasta el mínimo detalle para preservar la vida de sus hijos. Y para que aún a su corta edad Moisés tuviera una experiencia con Dios. Las experiencias con Dios, créeme, no hay de edades, iglesia. Puede ser desde un bebé, de un niño, hasta alguien ya grande, adulto. Puede tener una experiencia con Dios. En esta escena que platiqué puedo ver a 3 generaciones que pudieron tener una experiencia con Dios. Y créeme que su vida no fue igual. Su fe no fue igual. Una vez que experimentaron estar en un mover de papá, en una experiencia cuando Dios hace algo en medio de una situación. La mujer tenía esa esperanza que si cuidaba todo eso, aún poniendo en el río, Dios iba a tener cuidado de la vida de su hijo. Aun cuando parezca que la situación esté más difícil, iglesia, cuando tú te acercas a Dios, porque la expresión de ponerlo en la orilla es que se iba a conectar con Dios. Aun cuando tú estés pasando el momento más difícil, aun cuando tú estés viviendo la peor situación, si te atreves a levantar tus manos y aún tú dices, lo levanto para ver si a lo mejor pasa algo. Tal vez voy un miércoles a ver si Dios puede sanar, o Dios puede suplir, o Dios me puede sacar de esta situación. Tal vez tu intención no era meterte dentro del río, pero era solamente tocar solamente la orilla del río, tocar la orilla de las aguas. Pero créeme que cuando te atreves a tocar aunque sea la orilla, papá va a hacer algo en medio de tu vida. Papá va a hacer algo en medio de ti. Debemos entender eso, iglesia, porque en los evangelios podemos ver cuando una mujer dijo, yo tengo tanta fe que aunque nomás tocara el borde, vería el mover de Dios en medio de mi vida.
Debemos ser el tipo de iglesia que acerca a las personas a la orilla, para que aun cuando están en la orilla, papá los pueda tocar y los pueda meter dentro del río. Debemos de entender eso, iglesia, que cuando tú te atreves a levantar tu mano, tal vez solamente estás tocando la orilla, pero solo basta que toque la orilla para que papá tome tu vida y te empiece a introducir al río. Y créeme que el destino no está a la deriva, el destino no está por sin ningún lado. Cuando tú te atreves a tocar la orilla y papá te jala y te mete al río, el río te va a llevar al destino que tiene marcado Dios para tu vida. Ni lo que tienes al lado, acércate aunque sea a la orilla. Vamos, dile una vez más, acércate aunque sea a la orilla. Y eso es lo que me gusta de mi papá. Él conoce nuestra naturaleza, conoce nuestro corazón. Imagínate la experiencia que tuvo la mamá de Moisés. Aunque sí lo planeó, sí lo cuidó todos los detalles. Y poner en la orilla, no sé cuántas mamás se sintieran alegres de poner a la deriva en lo natural de una situación difícil a su hijo. Y la mujer no le quedaba de otra, tenía que ponerlo ya ahí, ya no lo podía guardar más. Y eso también Dios me habla, que muchas veces nos hemos reservado de vivir una experiencia con Dios, porque el edicto de Faraón era que nada más nacieran y llévalos al río para que mueran. Tal vez el destino de Moisés era para que luego entrara en el río. Pero a veces nosotros cuidamos tanto en una burbuja, pero no debemos de limitar el destino que Dios ha declarado sobre nuestros hijos. La vez pasada de lo que declararon sobre la vida de mi niña, y mientras estaba estudiando esto, yo que pensaría, no, ¿cómo que las naciones se va a ir sola? No, ¿cómo que Dios la va a llevar a otros países? ¿Y qué va a hacer de ella? Ya no la va a tener cerca, no va a estar conmigo. Es a veces la naturaleza como que queriendo proteger. Debemos ser una iglesia que se atreva a empujar a la siguiente generación a que tenga experiencias con Dios. Podemos decir, es que está joven, es que tal vez ya está grande, pero es joven, el reino no tiene nada que dar. Podemos pensar en lo natural. Ojo, estoy hablando en lo natural. Pero cuando te atreves a llevar a una generación, una persona que se está encontrando con Cristo, y lo pones y lo avientas luego a la orilla del río y haz lo que tengas que hacer, esa persona va a ser transformada, esa persona va a ser tocada, porque no va a ser, no somos nosotros los que formamos a las personas. Él es el Espíritu de Dios que va a formar a las personas. ¿Quién va a jalar a la persona más adentro del río? Si no es que la corriente de ese río que va a jalar a esa persona. Y debemos de entender como iglesia que debemos de ser esos que impulsan a la gente a que tengan experiencias con Dios, para que sea papá jalándolos, sea papá llevándolos, sea papá moldeándolos, porque sabemos que aquel que entra en el río es moldeado, iglesia. Aquel que entra en el río y cuando empieza a sentir la presión del río, del mover de Dios, créeme que se empieza esa persona a transformar. Cuando tú te atreves a empujarlos, los estás llevando a que puedan experimentar el favor de Dios. Yo de tiempo en tiempo trato de empujar a mi niña. Haz esto, haz lo otro, participa, experimenta, porque sé que entre más lo hago va a conocer más a Dios. Esos niños de repente te hacen unas preguntas que dices, oh Dios, ¿qué le respondo? Y de repente me dice, ¿cómo puedo conocer a Dios? Pues la única forma es empujándola. Vamos, haz esto, participa en el otro, para que empiece a ver cómo Dios se empieza a mover. Y de repente poder escuchar frases de ellas: papá, sí fue Dios el que me dio el favor de sacar esto, de hacer esto, de hacer lo otro. Pero solamente es cuando llevas a alguien y lo empujas a tener una experiencia con Dios.
Debemos de ser esa iglesia que no pone límites, barreras, sino una iglesia que impulsa a que cada gente, cada persona, aunque tenga poco de haber nacido, que podemos empujarlos a que participe y que tenga una experiencia con Dios. Eso me lleva a ver de la mamá, que era una generación que se atrevió a ver a la siguiente, aunque al principio temerosa, queriéndolo proteger, guardar, hasta que dijo: ya no puedo más, tengo que empujarlo, tengo que llevarlo al río. Es tiempo de que empujemos gente al río. Y si ni modo, de repente va a fallar, pues va a fallar. Si de repente se va a asustar, se va a asustar. Pero algo sí tengo por seguro, que Dios va a tratar con su vida. Entonces, la experiencia de la mamá en esta acción fue como Dios guardó la vida de su hijo y que lo estaba proyectando a un destino mayor. Porque vamos a hacer lo natural, vamos a poner el plano. La mamá sabía la condición de su hijo, iba a ser esclavo. Pero una vez que lo avienta al río y ve quién lo adoptó, quién lo hizo parte de su familia, sabía que iba a ser parte de la realeza. Y lo que no sabía era que Dios lo estaba preparando porque iba a ser el próximo libertador del pueblo de Israel. A veces no entendemos o no sabemos a quién estamos empujando, porque papá ya sabe. Imagínate ahorita de los niños, de los jóvenes, que estemos impulsando, aventándolos al ruedo, al río, y que se codee con esas experiencias con Dios. Que al rato sea aquel predicador, aquel evangelista, salmista. No lo sabemos, iglesia, pero sí nuestra chamba es ponerlos cerca de la presencia de papá. Eso es lo que me habla de la generación que estaba arriba. Pero hubo otra generación que pudo ver el mover de Dios y pudo ver cómo la vida de su hermano pudo ser guardada y no murió. Porque la niña, yo creo que sabía. Los estudios hablan que era María la que la mamá lo mandó en un cierto lugar estratégico para que viera cómo se iba esa canasta por el río. Imagínate la expresión de la niña al ver que cuando su hermanito iba a morir, ver que de repente lo rescatan. Te habla de una generación que estaba expectante a lo que iba a pasar en el río. Una generación que pudo obedecer a la autoridad y pudo ponerse en el lugar que la autoridad la había marcado. Y pudo experimentar el mover de Dios en esa situación. Y pudo experimentar el beneficio o la bendición de la obediencia a las autoridades, de hacer lo que la autoridad le dijo. Pudo ver que su hermanito pudo salvar su vida, pero al instante estuvo ahí y fue partícipe de esa obra. Esa generación quedó marcada. Pero también viene la generación de Moisés, que supo que aunque él no lo conocía, Dios cuidó su vida. Decirle a alguien: estabas destinado a morir, pero por el favor de Dios, por el amor de Dios, Dios guardó tu vida. Y eres y vas a hacer lo que Él ha dicho. Créeme que cada experiencia marca tu vida de una manera significante. Y cada experiencia te permite experimentar quererle a Dios en medio de cada situación. Yo sé que la mamá no desconocía su situación. Yo sé que la mamá no desconocía su limitación. La limitación era que su niño tenía que ir tarde que temprano al río y tal vez iba a morir en ese lugar. Ella conocía sus límites,
Pero esos límites, viviéndolo en la experiencia de Dios, le permitió ver cómo Dios obra en nuestras limitaciones. De ver cómo Dios, cuando nosotros decimos ya no podemos, ya no más, hasta aquí, papá te va a llevar y te va a hacer que vivas algo mayor de lo que no habías vivido. No sé quién tenga hambre de vivir más experiencias con Dios. No sé quién quiera vivir más experiencias con papá. No sé quién se ha conformado con lo que ha vivido. Pero Dios no nos llamó a ser conformistas. Dios no nos llamó a quedarnos en un lugar. Dios nos llamó a trabajar y creer que Dios va a hacer algo en medio de cada vida, de cada situación, iglesia. Y que cuando nosotros nos atrevemos a poner nuestras vidas en Él, o la vida de nuestras siguientes generaciones, sabemos que esa vida va a ser guardada. Que aun cuando esté en valle de sombra o de muerte, no va a tener que temer, sino va a confiar en Dios, que hay un proveedor, hay alguien que lo ama, hay una esperanza que está viva en medio de ti. Pero necesitamos levantarnos, iglesia, y trabajar. La mamá no se quedó quieta. La hermana no se quedó quieta. Empezaron a trabajar. Y más como nosotros como padres. Porque en sí la canasta o la mini barca, como le queríamos llamar, representa a Jesucristo. Ese medio de salvación para la vida de su Hijo. La mayor experiencia que podemos llevar a una persona es decirle: eres parte de la familia del reino. Presentarles el plan de salvación que se puede encontrar con Jesús. Ese es nuestro trabajo, iglesia. Ya no voy a alcanzar a terminar por la hora. Lo voy a dejar hasta ahí. Pero ese es el trabajo de la iglesia, de poner a las personas en la barca y que vivan la experiencia de la barca. ¿Qué pasará en el río? Como te dije, no es nuestro trabajo. Es Dios el que se tiene que encargar. Es su espíritu el que se tiene que mover. Es su espíritu lo que tiene que llevar. Pero nuestra chamba como iglesia, nuestro trabajo es impulsar a la gente que tenga esa experiencia con Dios. Y aún en eso, iglesia, tú te llevas una experiencia también. Imagínate de ir a compartir a alguien y creías que era el más duro, y de repente hablándole le tocó la palabra y viste cómo su vida se transformó. Y lo he vivido, he bendecido a gente, y créeme que no es él lo que pueda recibir de él en los recursos, sino el ver la expresión de su cara y de su corazón, que pudieron ver el favor de Dios y ver una sonrisa en sus caras, te llena más tu vida. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos. El último cante, Fran, por favor. Y yo sé que muchos están viviendo y ya no pueden ver más allá de su situación. Yo sé que hay una situación en tu vida que ya no ves esperanzas en medio de ese lugar. Ya no ves esperanzas en medio de esa situación.
Pero Dios trae esta noche esta palabra para que en medio de tu situación, en medio de lo que estás pasando, en medio de lo que estás viviendo, puedas ver su mover en medio de tu vida. Vamos, iglesia, necesitas creer. Necesitas creer. Necesitas creer que hay una esperanza en medio de ti, que hay alguien que te ama. Y así como esta mujer, el amor que tenía por su hijo, lo que le llevó a hacer para perseverar la vida de su hijo, créeme que el amor de papá es más grande. El amor que Dios tiene sobre tu vida es más grande. Y aun cuando pareciera en lo natural que papá no está haciendo nada, que no está obrando, créeme que papá está obrando en medio de tu vida. Pero necesita que tú te atrevas a creer, que te atrevas a levantar en medio de esa situación y te atrevas a declarar que hay una esperanza, alguien que te puede sacar de ese hoyo, de ese bache en esa noche. Y que puedes experimentar algo diferente de lo que habías vivido. Que puede pasar algo que tal vez no esperabas, pero que papá puede hacer algo esta noche en medio de tu vida. Vamos, iglesia, necesitas creerlo. Necesitas creerlo porque no has salido de ese lugar y no has podido avanzar a lo que Dios te quiere llevar. Y tal vez eso te ha paralizado y no te ha dejado meterte por completo en su presencia, en ese fluir de papá, y que te puedas meter en ese mover de Dios y puedas experimentar esa experiencia de estar en medio de papá, en medio de su mover. Vamos, levanta tus manos y esta noche atrévete a creer. Atrévete a declarar aquellas cosas que no son como si ya fueran. Atrévete a creer que papá puede hacer algo en medio de tu cuerpo, en medio de tu vida, en medio de tu situación. Tal vez hay cosas que lo natural te ha dictado que hasta aquí. Tal vez hay cosas que en lo natural te han dictado una sentencia que vas a vivir con eso por muchos años. Pero esta noche Dios quiere hacer algo diferente. Dios quiere cambiar aquella situación. Dios quiere transformar esa situación para que puedas experimentar su amor, su mover en medio de tu vida, iglesia. Te has tratado de cuidar, te has tratado de meterte en una burbuja, pero es tiempo de que salgas de esa burbuja y te atrevas a creer y a declarar que Dios puede hacer algo en medio de tu vida. En el nombre de Jesús, vamos a declarar que hay una esperanza. Un futuro Vamos a declararlo, iglesia. y esperanza fiel, y en su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos a declararlo una vez más. Tal vez yo no sé lo que tú estás viviendo, pero papá conoce lo que estás Y viviendo. ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Vamos, que hoy cadenas sean rotas en el nombre de Jesús. Y ahora hay un futuro, glorioso Dios, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Levante su mano aquel que esta noche se encuentra en opresión. Vamos, nomás solamente mano levantada de aquel que esta noche se encuentra en opresión. Vamos, líderes, vamos a movernos. Vamos a declarar, vamos a orar. Como iglesia fuimos llamados a empujarlos al río. Y vamos a creer que algo va a suceder esta noche en medio de cada vida.
Vamos, atrévete a mover y empieza a declarar, empieza a mover y empieza a orar por esas personas. Vamos a declarar una esperanza. Vamos a declarar que hay un futuro. Vamos, que hay una oportunidad más, hay una puerta que se abre. Vamos a empezar a orar y a declarar en el nombre de Jesús. Empiézalo a creer. Empiézalo a creer. Empiézalo a creer esta noche. Empiézalo a creer, iglesia. Empiézalo a creer, decláralo. Vamos, empezamos a orar y declaramos que papá se está moviendo, que papá está obrando en medio de tu vida, que vas a ver su mover en medio de ti. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Padre mío, algo empieza a moverse en ese lugar, Señor. Declaramos que tu río, Señor, se está moviendo, Señor. Declaramos, Señor, que tu fluir, Señor, empieza a suceder en ese lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús, papá. En su amor confiamos, descanso en él. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él, hay descanso en ti, oh Dios. Y ahora hay un futuro, lo creemos, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él, hay futuro en ti, oh Dios. Y ahora hay un futuro y esperanza fiel. En ti confiamos, en su amor confiamos, hay descanso en él, hay futuro en ti, oh Dios. Y ahora hay un futuro, oh, oh, y esperanza fiel, solo tú, oh Dios. En su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, papá. Padre mío, nos atrevemos a creerte a ti, Señor. Nos atrevemos a creerte a ti, papá. Nos atrevemos a salir, Señor. Creemos que en ti, Señor, somos guardados, Señor. Creemos que en ti, papá, Padre mío, es el lugar, Señor, de mayor seguridad, Señor. Que se está obrando, Señor, y moviéndote, Señor. En cada vida, Señor, en cada corazón, Señor. Que no haya límites, papá, en medio de nuestras vidas, Señor. Padre mío, rompe, papá, nuestros límites, Señor. Podamos ver, Señor, danos visión, Señor. Podamos ver una salida, Señor, en medio de esa encrucijada, Señor. Podamos ver, Señor, una salida, Señor, aun cuando, Padre mío, haya murallas enfrente de nosotros, papá. Padre mío, empújanos, Señor, a conocerte de una manera más, Señor. En el nombre de Jesús, papá, obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios.